Vamos a empezar con esta segunda parte del proceso de diseño, o sea, la aplicación de métodos de diseño, que es fundamentalmente para interpretar un proyecto arquitectónico, y en esta parte vamos a seguir avanzando. Hemos dejado la primera parte y llegamos hasta el proyecto. Entonces, la expresión más acabada del proyecto, ¿no es cierto?, es donde se define ya, se aplicó el programa, ya el comitente está de acuerdo, ya estamos casi listos y preparados para construir. Entonces, en base a esto, con el proyecto ya estoy en condiciones, en el caso que yo quiera construir, tener todos los planos, tener los planos sanitarios, tener los planos de estructura, tener todo listo para luego hacer la documentación técnica a presentar en la municipalidad. El proyecto de arquitectura completo comprende el desarrollo del diseño de una edificación, la distribución de usos y espacios, la manera de utilizar los materiales y tecnología y la elaboración del paquete de planos, detalles y perspectivas, o sea, documentación técnica. Todo eso una vez que se aprobó el proyecto. O sea, el proyecto es ya lo que está aprobado. Y aquí algunas reflexiones, ¿no es cierto?, que son útiles a tener en cuenta. Dice acá, como a manera de reflexión, que los proyectos de arquitectura deben ser analizados desde una óptica global, donde se contemple comprender el planteamiento del autor y el resultado final a nivel formal, funcional y espacial, buscando comprender y satisfacer al comitente. Y ahora vamos al proyecto, conceptualmente, lo que yo denominé el proyecto en la ejecución. ¿Y cuáles son los parámetros a tener en cuenta para concretar una obra? La topografía, por ejemplo, ¿no? El carácter de la topografía es lo más importante, que no voy a ubicar en este punto, buscaría las partes altas, ¿no? Por ejemplo, la mancha solar, o sea, tener en cuenta el movimiento del sol para cada uno de los lugares donde vamos a proyectar. Esto de manera muy general, que en algún momento vamos a volver sobre esta parte, porque tiene mucho que ver la influencia del clima en la conformación de la vivienda. El movimiento del sol en las tres posiciones: solsticio de verano, equinoccio de primavera y otoño, y el solsticio de invierno. En estas circunstancias, la posición del sol es determinante para hacer un aprovechamiento real del sol, para protegerme o para dejar entrar. Lo vamos a ir viendo. Esto sigue siendo un ejemplo de aplicación de la mancha solar. Esto es en verano y esto es en invierno. O sea, si yo tengo orientado al norte, lo que necesito es sol, tengo 12 horas de sol, y en este caso en verano 12 horas también, a las 12 horas, y en invierno a las 12 horas. Vemos la diferencia de ambas situaciones en el caso del ángulo de incidencia. Dimensiones, que lo dijimos. Es importante tener un estudio de las dimensiones, de los espacios, de la ergonomía, de la antropometría, que ya lo explicamos, ¿no? Alternativas de baño. Alternativas de cocina. Comedor. Tenemos algunas fotografías que nos van dando idea de qué es lo que estamos mostrando. Placar, algunas alternativas en dormitorio, de cómo se ubican los placares
en caso de que tenga un dormitorio 340, 280, y bueno, aquí todas las alternativas que van definiendo, ¿no es cierto?, los espacios arquitectónicos según sea el comitente que se trate. Aquí hubo una fotografía mostrándonos un caso real, otra alternativa. Ejemplos de circulaciones bien resueltas o mal resueltas. Ejemplos lo vamos a aplicar en clase cuando hagamos la parte práctica. Alternativas nuevamente. Algunos modelos en fotografía. Aquí, que ya vimos, el nivel de interacción de las circulaciones, ¿no es cierto? El grado de intensidad de las líneas nos está mostrando el nivel de importancia en cuanto a escala gráfica de los vínculos por circulaciones. Aquí lo vemos nuevamente. Las áreas, las áreas en función de un gráfico, que lo vamos a explicar en la parte práctica, si lo llegan a interpretar y si no, consultan en clase. Esto es espacios exteriores vinculados a la vivienda, zona pública, privada y zona de servicio. O sea, la denominación de las áreas se determina a partir de un criterio propio, tanto dado por la cátedra como por ustedes mismos en el caso de que sean profesionales y en el caso de cada comitente. Lo importante de esto es darle un color para diferenciar las distintas áreas. Seguimos con los ejemplos. Perdón, volvemos. Resultante de fachada y su traducción en corte. O sea, tendría que ser al revés, pero de todas maneras, a los fines de mostrarles, después, por preguntas en clase, lo iremos aclarando. Un ejemplo donde lo importante es lo que está escrito a pie de lámina, cuáles son las pautas de diseño. Y ese es otro concepto que lo vamos a ir viendo en clase, las condicionantes de este medio natural. Entonces aquí dice que pasa un canal entre los dos volúmenes, por consiguiente la forma del edificio es esto como resultante y realmente muy agradable. Ejemplos. Y finalmente este como ejemplo final de esta parte. Su traducción en plano, o sea, empezamos con una vista fotográfica. Y aquí tenemos un hotel regional en Reconquista, con toda, desde el inicio por croquis, la traducción en plano, aquí una explicación que lo van a leer ustedes, de cuál fue las pautas de diseño que fueron dando su forma, el porqué de su ubicación, o sea, en cuanto a su contexto, la resultante, esto es de ese mismo hospital, y el porqué de su construcción y su resultante. La documentación gráfica, cortes
corte longitudinal, transversal, su trabajo de planta, planta baja, planta de internación. Como ven, es más que la complejidad del edificio, vemos el proceso de diseño. Ejemplos de Peli: la Torre Repsol en Buenos Aires, Argentina. Algunas láminas en 3D de su análisis, su construcción, su ficha técnica, su localización en la ciudad de Buenos Aires, su localización urbana en el conjunto de parte de la ciudad. Bueno, proceso de obra, ya casi a final de obra, sus accesos, nuevamente ficha técnica, vean ustedes todos los rubros que han intervenido, o sea, la complejidad del grupo técnico que dirigió y construyó. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta unidad. Dudas en las clases prácticas.